Nacido en Brasil en 1921, conceptualizó e impulsó un nuevo tipo de vínculo pedagógico. Entendió que el educador debía involucrarse en las problemáticas de su pueblo y emprendió un camino de lucha contra lo que denominaba una pedagogía bancaria. Pedagogo, escritor, político y pensador, Paulo Freire concibió la educación como una acción política capaz de liberar a los oprimidos. Es el 19 de septiembre de 1921, cuando en Recife, una ciudad empobrecida del nordeste brasileño, nace Paulo Freire. Después de una escolaridad dificultosa, a los 20 años, empieza a estudiar Derecho y a enseñar portugués en escuelas secundarias. Tiene una fuerte influencia de formación cristiana. Él estudia en un colegio católico su escuela secundaria porque es el único lugar que su mamá logra ubicarlo. Trabaja en parroquia siendo muy joven y se forma en el Instituto Superior de Estudios Brasileños, en donde hay participación de pedagogos cristianos como Teixeira, como Acevedo. Corre el año 1954 y Paulo Freire es nombrado jefe del Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social de Industria de Recife. Al año siguiente es nombrado professor de Pedagogía en la Universidad de Recife. E ele vai trabalhar na parte da extensão cultural do SESI, num projeto de extensão de educação de adultos. Na sequência, ele vai para a Universidade Federal de Pernambuco. E toda a experiência que ele começa a fazer com a educação de adultos é o que de fato direciona ele para a parte da educação, porque o Paulo Freire ele era formado em Direito, então ele vai se deslocando para a parte pro campo educacional, né? A esposa do Paulo, a primeira esposa, que era a Elza, de fato que era professora primária, e onde nessa parceria de casamento e de ideias ele começa a ter o foco na questão educacional. Então, o Paulo Freire, no Nordeste, nós tínhamos um discurso no final dos anos 50, do governo do Juscelino Kubitschek, que o país não se desenvolvia porque nós tínhamos mais da metade da população brasileira analfabeta. Freire promueve la participación crítica de padres y de alumnos sobre las cuestiones que hacen a la vida de la escuela y de la sociedad. También se preocupa porque los trabajadores reflexionen y tomen conciencia sobre sus problemas educativos, sindicales, laborales y familiares. La Iglesia latinoamericana vive, a partir de la década de los 50, tiempos de fuerte militancia y compromiso con las luchas populares. En Brasil, comienza un movimiento de comunidades eclesiales de base que crece incesantemente en las décadas siguientes y frente al cual Freire asumirá un fuerte compromiso. Es el año 1960. Paulo Freire funda el Movimiento de Cultura Popular, donde amplía su concepción sobre alfabetización y educación de adultos. Eu acho que vão ter outros agregados, que é o próprio desenvolvimento dessa metodologia, né, de alfabetizar, que está articulado com toda uma reflexão local, né, da cultura das pessoas e a cultura de uma certa comunidade, e a partir de um processo de reflexão você vai pensando
algumas palavras deste contexto e essas palavras que vão se transformar em palavras geradoras, elas vão se constituir como esse elemento, né, um elemento significativo de você desenvolver o processo de alfabetização. Tanto é que assim, o Paulo Freire ele é muito reduzido, né? Eles tomam o Paulo Freire apenas como um método que seria um método rápido de alfabetizar em 2, 3 meses as pessoas. O método é muito mais do que juntar sílabas, ele é muito mais um processo de conscientização, né, da sua condição numa determinada sociedade e, é claro, ele também quer ensinar as pessoas a se apoderar da leitura e da escrita como uma arma política também no cenário, né, de luta e de processos de democratização e cidadania. Freire confirma que los trabajadores se interesan por las cuestiones políticas cuando se refieren directamente a sus problemáticas y necesidades. Para Paulo Freire es claro que no se trata de explicarle a las personas cómo es la estructura de clases de la sociedad o cuáles son las contradicciones principales y secundarias. Se trata de hacer una experiencia en la que el sujeto articule esa preocupación, esa experiencia existencial con esos problemas estructurales o con esa situación estructural. El método de alfabetización diseñado por Freire a partir de 1961 se basa en su propia experiencia en la ciudad de Anguicos, en el nordeste brasileño, donde 300 campesinos adultos son alfabetizados en solo 45 días. La obra de Freire surge en el nordeste de Brasil. A mediados de la década de los 60, la mitad de sus habitantes son analfabetos o viven en lo que Freire señala como la cultura del silencio. Mas a mais conhecida é uma experiência que ele realiza no interior do Rio Grande do Norte, que é um estado próximo ao seu estado natal, a Pernambuco. No interior ele vai fazer um trabalho de alfabetização junto a cortadores de cana, né? E é um trabalho onde ele vai ali testar alguns princípios daquilo que nós vamos conhecer posteriormente como a pedagogia do Paulo Freire, né? Quais seriam isso? Primeiro, que todos nós já conhecemos o mundo, né? Um pouco que o conhecimento do mundo precede o conhecimento da palavra escrita. Portanto, que essa ideia de que os sujeitos não conhecem nada é uma ideia que ele combate e combate muito fortemente. Então, essa experiência que ele realiza ali em Angicos, com cerca de 300 trabalhadores que têm a experiência, né, de cortar canas, e faz uma experiência de alfabetização desse coletivo num período que é considerado muito curto, né, que é um período em torno de 45 a 50 dias, quando essa experiência se realiza. Que o Joaquim se levantou um dia durante o processo da busca, da pesquisa, e foi ao quadro negro, apanhou o giz e escreveu Nina. E quando acabou de escrever Nina, ele deu uma gargalhada nervosa que quase não terminava. E eu disse, Joaquim, que passa, que há contigo? E ele riu, olhou para mim e disse, puxa, Nina é o nome de minha mulher. Para Freire, el universo vocabular es el conjunto de palabras con que los sujetos interpretan el mundo y contiene los temas y problemas que son significativos para los educandos. Freire sostiene que el educador debe involucrarse en los procesos históricos de los sectores populares, observando cuáles son sus universos de vocabulario. Considera que en una estructura de dominación, el lenguaje y la experiencia están alienados. Las maneras de hablar y pensar el mundo constituyen un reflejo del pensamiento y del lenguaje propio de las sociedades dominantes. Ele desenvolve, formula e elabora junto com a equipe um plano nacional de combate ao analfabetismo, que pressupunha a criação, no Brasil é um plano extremamente ousado, da criação de 20 mil núcleos, né, de alfabetização, que ele chamava Círculos de Cultura. Isso, na concepção do Paulo Freire, é uma questão muito importante, porque ele não desagrega, ele não separa, né, a ideia da aprendizagem do mundo da leitura e da escrita do universo cultural.
1963, Paulo Freire es nombrado director del Plan Nacional de Alfabetización, pero al año siguiente, un golpe militar pone fin a esta etapa. Freire es encarcelado por la dictadura y encuentra protección en la Embajada de Bolivia, cuyo gobierno lo contrata como asesor del Ministerio de Educación. Pero, apenas llega a la ciudad de La Paz en 1964, es testigo de un nuevo golpe de Estado y se marcha a Chile. Freire comienza así un largo exilio que se extenderá hasta 1980. La experiencia del exilio es muy fuerte en Freire. Él en algún momento en varios momentos lo manifiesta, y de hecho el primer exilio, que es el exilio chileno, en Chile hay una gran concentración de intelectuales, se está armando el gobierno de la Unidad Popular. Permanece en Chile durante más de 4 años, donde trabaja en el Instituto de Capacitación e Investigación de la Reforma Agraria y en la Oficina Gubernamental Especial de Educación de Adultos. También la experiencia del exilio que continúa en Ginebra y lo vincula desde ahí con varias experiencias de los movimientos revolucionarios africanos, lo pone en contacto con un pensamiento muy potente. Uno de los más fuertes que a él lo impacta mucho es el de Amílcar Cabral, el dirigente de la Revolución Guinense, uno de los intelectuales más importantes. En 1967, Freire viaja a Estados Unidos como conferenciante de diversas universidades y trabaja como profesor invitado de la Universidad de Harvard. Concluye la década de los 60 y Paulo Freire publica el libro Extensión o Comunicación. En él concibe la extensión de la cultura como una operación invasora, mientras que, de modo opuesto, argumenta que la comunicación de la cultura fomenta la concientización, ya que no es posible aprender si los saberes están en contradicción con las experiencias personales. Cuando Freire discute eso y escribe un texto que en Chile está discutiendo con el pensamiento hegemónico en ese momento y poniendo en tela de juicio no solamente un modelo abstracto educativo, sino una práctica político-pedagógica concreta. Paulo Freire afirma que el educador que no conoce el mundo del campesino no puede establecer un vínculo pedagógico con él, ni mucho menos tratar de cambiar su actitud. Enarbola su experiencia educativa en principios que fomentan la práctica de la libertad, prácticas que se alejan de un simple apoyo técnico y ponen el esfuerzo en intentar descifrarse a sí mismos y a los demás. Paralelamente diferente. Hola, buenos días. Hola, buen día, ¿cómo estás? Vamos a esperar un ratito que vengan los compañeros y comenzamos la clase. Es a principios de los años 70 cuando Paulo Freire publica sus obras más famosas: La educación como práctica de la libertad y Pedagogía del oprimido. Estas son prohibidas por las dictaduras cívico-militares que asolan el Cono Sur. En La educación como práctica de la libertad, presenta una propuesta pedagógica para Brasil en la fase de transición de la sociedad agraria colonial a una sociedad independiente e industrializada. La publicación de Pedagogía del oprimido conforma un aporte latinoamericano fundamental al proceso de organización política de los sectores sociales dominados. Freire enfatiza el reconocimiento del estado de opresión como una situación de violencia y hace hincapié en la estrategia general de trabajo revolucionario con los oprimidos y no para ellos. Pedagogía del oprimido destaca el papel de la educación como una forma de política cultural e interpela a todos los trabajadores que se desempeñan en el ámbito de la educación y de la cultura. Freire resalta la relación entre diálogo y transformación. El diálogo indica un tipo de comunicación para construir la verdad, que
que nadie posee de manera absoluta y a la que nunca se arriba definitivamente. Expresa que existe una doble dimensión del diálogo, la acción y la reflexión, articuladas entre sí. Essa educação bancária, por Paulo Freire, ela está vinculada ao que ele chama de uma escola mais tradicional, que significa aquela que o professor sabe tudo e que o aluno não sabe nada, né? O aluno seria aquele depositário daqueles conhecimentos que seria transmitido por uma única pessoa que sabe tudo. Então, nesta relação, os alunos, né, seriam passivos e o professor ativo. Então, quer dizer, o que o Paulo Freire ele vai propor é que a gente se educa, né, ao mesmo tempo que é educado. Então, quer dizer, nesse sentido, o que faz a contraposição é que o professor ele tem que ter a capacidade de, conhecendo este universo cultural, histórico, linguístico dos alunos, ele poder organizar essas ideias e esses conhecimentos de uma forma sistematizada, ele aí criar todos os processos para que esse processo aí, no caso de alfabetização, ele se dê, ele aconteça. Leonor, ¿cuántas sílabas tiene Sembrado? 3 sílabas. Freire opone su propuesta conocida como educación dialógica a lo que llama educación bancaria. La educación dialógica busca establecer una relación igualitaria entre educador y educando, en la que ambas partes enseñan y aprenden, ya que nadie lo sabe todo y nadie lo ignora todo. Soraya, árboles. 3 sílabas. Bien. Néstor, cansancio. 3 sílabas tiene. Muy bien. Es el año 1970. Paulo Freire se traslada a Ginebra, Suiza, donde es convocado para asesorar en los programas de educación del Consejo Mundial de Iglesias. Entre los años 1975 y 1980, trabaja en Santo Tomé y Príncipe, Mozambique, Angola y Nicaragua, lugares donde se posiciona como un militante comprometido con la liberación de los pueblos oprimidos. En marzo de 1980, Freire emprende su regreso definitivo a Brasil. No retorno ao Brasil, ele vai também ocupar postos no magistério. Ele vai trabalhar em 2 universidades de São Paulo, a Universidade Estadual de Campinas e a PUC de São Paulo. Essa estadia na PUC, ela merece um certo destaque, porque a PUC foi um dos polos, né, de resistência no campo universitário que acolheu muito dos perseguidos pelo regime militar. E ela abrigou muito daqueles que tinham passado pela experiência do exílio, e aí acho que ajuda a compreender um pouco a presença de Paulo Freire e a presença de vários intelectuais que vão trabalhar na PUC São Paulo e vão ajudar a organizar o campo da reflexão na educação com a criação, na verdade não a criação, mas com assim, a revigoração dos programas de pós-graduação no interior dessa universidade brasileira. El Partido de los Trabajadores gana las elecciones municipales en San Pablo en 1988 y Freire asume como secretario de Educación. Su política se centra en 4 objetivos principales: ampliar el acceso y permanencia de los sectores populares a la educación pública, democratizar el poder pedagógico para que todos se vinculen en una planificación autogestionada, fomentar la construcción colectiva interdisciplinaria y la formación permanente del personal docente y contribuir a la eliminación definitiva del analfabetismo. Y el otro elemento que no quiero dejar de mencionar es la dificultad que tuvo Freire para esa gestión. Era Paulo Freire. Venía con un enorme prestigio internacional, con un enorme apoyo político. Él es uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores, estamos hablando en 80. Llega con un enorme apoyo y tiene muchas dificultades para implementar transformaciones en el sistema escolar. Paulo Freire se encuentra en una situación paradójica. Crítico de la educación promovida por el Estado, es ahora funcionario público. Acepta el cargo convencido de que es una oportunidad para modificar problemas estructurales de la enseñanza, pero las presiones ejercidas desde la burguesía paulista, la oposición política y la prensa escrita lo llevan a renunciar a su cargo y continuar trabajando desde otros espacios.
Entonces hay que ver ahí cómo funcionaron los diferentes actores, las familias, los partidos, los sindicatos, los diferentes componentes del frente, porque no es que gana el PT, gana un frente en las elecciones en San Pablo. Entonces me parece que toda esa complejidad, por lo menos para alertarnos de que no es fácil cambiar el sistema escolar. Si Paulo Freire no pudo, bueno, ¿cómo habría que hacerlo? Y en un momento él decide que lo mejor para que su equipo, que no es la gente, sino para que ese proyecto continúe, es que él se retire, ¿no? Entonces él dice, me voy para quedarme. Y de hecho queda el equipo que venía trabajando con él, desarrollando el proceso que se había iniciado. El 2 de mayo de 1997, a los 75 años, Paulo Freire muere en la ciudad de San Pablo. Su obra, traducida a diversos idiomas, se extiende a más de 27 libros propios y colectivos. En algún momento Freire, en varios momentos, manifiesta que él está preocupado con convertirse en un mito. Y en algún momento que relata una experiencia un poco frustrante, donde la gente se va de una entrevista, es una situación complicada, dice, contento, he vencido mi propio mito y estoy contento con ello. Y junto con eso hay una movilidad en la biografía de Freire. Si uno lo toma de manera rígida, puede decir, bueno, se transformó, porque el Freire, que en Pedagogía del Oprimido o en Educación como Práctica para la Libertad, no encontrás la palabra escuela, no encontrás la palabra profesor, termina siendo secretario de Educación del municipio de San Pablo. Entonces hay ahí un cambio importante. A mí me parece que esas transformaciones que Freire hace en las coyunturas son justamente en función de mantener la coherencia, que no es mantener la rigidez, sino ser capaz de mantener principios que se articulan de modo distinto em cada conjuntura. Então, me parece que esses princípios gerais que estão presentes nessa ampla obra do Paulo Freire, eles ainda são necessários, né, porque o nosso mundo continua desigual, o nosso mundo continua estratificado, e esse compromisso com a liberdade, a luta contra as exclusões, me parece que ainda são bandeiras que foram abraçadas pelo Paulo Freire, que ainda são bandeiras do nosso presente, portanto, a leitura e a releitura da obra do Paulo Freire pode nos inspirar, pode nos nutrir, pode fertilizar as lutas do nosso presente. Eu nunca tinha pensado nisso, mas agora que você me desafia, e talvez a minha resposta seja pouco humilde, talvez seja, eu acho que não. Eu gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida. Freire revolucionó el glosario de conceptos pedagógicos y produjo un giro radical en el modo en que entendemos los procesos educativos. Una educación que es acción y reflexión en cada paso, en cada huella que él mismo llevó adelante en su práctica, en una lucha comprometida por la escuela pública popular, por la alfabetización, por la igualdad y la liberación de los sectores oprimidos. Paulo Freire sigue dialogando con nosotros a la hora de pensar y accionar sobre la educación y la identidad latinoamericana.